Saludando, saludando. Estamos por aquí. Aleluya. Saludando a mi gente querida del Team Débil. Wow, tenía un ratito que no me contactaba con ustedes, que no subía nada por acá por Instagram. Y no tenía plan de hacerlo hoy tampoco. Pero vamos a darle por aquí hoy porque imagínate, YouTube me está haciendo un lío ahí con la conexión del internet. Saludando a mi gente bella, saludando a mi gente linda, como dicen por ahí. Oye, me quiero saludar especialmente a un amigo llamado Luis Velázquez. Luis es un pianista peruano excepcional que compartí grandes momentos con él cuando estaba trabajando en la industria de la música. Y honestamente se te ama, hermano mío. Espero de todo corazón que el Señor te bendiga enormemente. Y este video te conviene mucho porque vamos a hablar de alcohol. Y yo sé que tú tienes problemas con eso. Se le bendiga grandemente de parte del cielo a todos ustedes. Yo quiero agradecerles a todos por su amabilidad, por esperarme, porque saben que se supone que nosotros realizamos todos los estudios a las 7 de la noche, pero hoy, como verán, se me presentó una dificultad y nada, no quería dejar sin estudio bíblico el día de hoy porque creo que este es un estudio bastante digno de ser dado, y me tenían un dembow ahí abajo y parece ser que el Señor lo mandó a bajar para que podamos tener una conversación amena nosotros. Vamos a ir abriendo nuestra Biblia inmediatamente a Juan en su capítulo número 1. Juan capítulo 1 es el que vamos a estar leyendo. Hermano mío, se les ama enormemente. Saludos a todos, saludos a Heidi, saludos a Santiago, a Marlene, a Brigitte, saludos a todo el mundo, mi gente. Ustedes saben que se les ama y vamos a gozar. Hoy tenemos muchas cosas interesantes que hablarles. Ustedes saben que tenemos una serie que vamos a continuar dándole, que es la serie de Gálatas. Sin embargo, ustedes saben que yo me topé con una pared. Me topé con una pared que es la pared de la percepción. Honestamente, nosotros como iglesia, como congregación moderna, no estamos preparados, lamentablemente, para poder recibir de manera sin filtro todo aquello que la palabra de Dios nos quiere comunicar y recibirlo a la vez sin que se nos dé una pausita. Hay que tratarnos como los niños, hay que tratarnos bonitos, porque si seguimos con Gálatas, yo tomé un break esta semana de las redes para poder como rejuvenecer el perfil y qué sé yo, como que bajemos un poquito los humos, porque estábamos tensos, todo el mundo estaba como con los guantes en la mano. Pero si yo continuaba con Gálatas, imagínate, ahora mismo el episodio que va es de Pablo mandando a Pedro y dándole la madre públicamente delante de todos. Entonces es como que quise esta semana hacerles un break por amor a ustedes, hermanos míos, y vamos a meternos a hablar de otro juidero. Pero en este otro juidero que me metí, también veo que hay una dificultad enorme para que nosotros lo recibamos como debemos recibirlo. Pero lo vamos a hacer como quiera porque tenemos que predicar la palabra de Dios. Es una necesidad que tenemos de predicar la palabra de Dios. Miren, ustedes saben, hermano, que cuando uno como predicador, y yo le voy a decir esto claro, desde la carne, uno tiene una necesidad, como a la hora de predicar la Biblia, de uno, qué sé yo, uno quiere caer bien, o no así, Lore. Cuando uno lo invitan a predicar a una iglesia, uno quiere que esa persona que invitó a uno, ese pastor, ese líder, se sienta bien con la predicación que uno está haciendo. Sin embargo, como vimos la semana pasada, hermano mío, eso es prácticamente imposible. Agradar a Dios y agradar a los hombres al mismo tiempo es prácticamente imposible, precisamente por la naturaleza de este libro que vamos a estar analizando el día de hoy. Porque es que la Biblia es un libro que principalmente ataca el liderazgo. O sea, hermano, miren, la Biblia es un libro que principalmente a quien ataca es a los líderes, sea a los predicadores, sea a los pastores, sea a los maestros, como soy yo. La Biblia me da a mí en la madre, la Biblia me da durísimo, y por eso es que yo entiendo que como mucha gente no quieren venir y hablar de lo que aquí se habla, es precisamente por eso, porque hay un temor de, por ejemplo, imagínense usted que yo agarre y yo me ponga a hablar del episodio de Ezequiel, cuando Jehová dice que le va a caer a palo a los pastores. ¿Usted me entiende? Eso es un texto que prácticamente eso no se puede predicar. No lo pueden predicar ni siquiera los pastores en las iglesias. Ahora cuando invitan a uno a predicar. Y por eso yo agradezco honestamente que tenemos este tipo de plataforma en la cual nosotros podemos desahogar este tipo de enseñanzas de manera que nadie salga ofendido y que se entienda que lo que queremos hacer es transmitir lo que se quiere transmitir en el texto. Y aquí hoy
vamos a ver un video, porque esto es una crítica. Mira, la gente ve esta cuestión de que del vino y la cuestioncita, que Jesús convirtió el agua en vino, y yo quiero demostrar el día de hoy una perspectiva totalmente distinta a este tema, hermano mío, que la gente suele tener de un contexto de borrachera, de si se puede tomar vino o no se puede tomar vino. Yo lo quiero llevar a ustedes hoy con esta lección a un entendimiento más elevado, a un entendimiento que es más doctrinalmente profuso, y que nosotros podamos realmente ver en los milagros de Jesús la gloria del Hijo de Dios, y dejemos de ver a un mago. La gente cree que estos milagros están ahí para qué sé yo, para enseñar a la gente que Jesús es un mago. ¿Se entiende? Entonces esa no es la meta. Hoy vamos a hablar un poquito, yo quiero conversar con ustedes, quiero que analicemos parte del Evangelio de Juan también, además de esto. Y por favor, compartan el live. Este es un momento de ustedes compartir el live, por favor, para que podamos llegar a más personas y que este Evangelio pueda correr más aún. El live no se va a quedar aquí en Instagram. El live se va a quedar guardado, pero se va a subir en YouTube. El live se va a subir a YouTube, no se va a quedar aquí en Instagram. Entonces, mis amados hermanos, quiero que quede eso claro. Nosotros no tenemos aquí intención de ofender a nadie en cuanto a líder se refiere, sino que nosotros queremos más bien explicar lo que el texto dice. Y el texto, aunque la gente no quiera admitirlo, tiene críticas a los líderes. Y como ustedes verán, este tema de la boda, del vino, usted dirá, ¿pero qué tiene que ver el liderazgo con este tema de la boda y el vino que se convirtió en agua? Bueno, quédese para que usted entienda cómo es que en la Biblia se critica la cosa de una manera tan subliminal y tan hermosa. Por eso es que decimos que la Biblia es imposible que este libro, que fue escrito por pescadores, tenga toda la profundidad que tiene. Entonces, miren, ¿de qué trata el Evangelio de Juan? Es importante tratar del contexto. Tenemos un contexto bastante corto porque estamos precisamente en el capítulo 2 de Juan. Repito, estamos leyendo en capítulo 2 de Juan, del 1 al 11. Y de hecho, vamos a leerlo primero para que ustedes vayan teniendo para refrescarle la historia. Quiero que ustedes como que refresquen la historia de lo que se está hablando acá, y luego ustedes vean de qué está hablando antes Juan, y ustedes vayan pensando, hermanos míos, cómo se relacionan estas cosas. ¿Qué nos quiere transmitir el Espíritu Santo? Hace que se lee la Biblia. La Biblia no se lee de que ¡pa! Estoy aquí, vamos a ver qué pasa. No, la Biblia se lee, hermano, como un detective. Usted tiene que estar pendiente de lo que usted está leyendo. Entonces, leemos que dice que al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, o habiéndose acabado el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Y había allí 6 tinajas de piedra. Señores, presten atención, esto no es una historia cualquiera. Aquí estamos, ya yo estoy leyendo y yo estoy viendo cosas espirituales aquí, hermano, que si no prestamos atención, lamentablemente estamos condenados a la autoridad espiritual. Y había allí 6 tinajas de piedra, oigan esto, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Es mi intención que cuando vayamos a desarrollar toda esta cuestión ahorita, ustedes vean cómo a la letra que uno está leyendo, uno le saca tanto contenido espiritual. Y por eso yo lo quiero leer así, como de manera descuidada ahora, de manera reverente, pero para que ustedes vean como una simple historia que parece un cuento de niño, uno la vuelve una locura. Y dice, y Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el tope, hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y lleven al mayordomo. Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era. Ojo, no sabía de dónde era el mayordomo. El príncipe del buffet, el presidente del buffet, del restaurante, de la boda, no sabía de dónde era. Pero los que servían, que habían sacado del agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio. ¿A quién llamó? Al novio. Al novio. Mira cómo, el novio. Son palabritas que hay que, no así, no es un palabrita interesante en la Biblia. El mayordomo llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino nuevo, el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, dice, entonces sirven el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Primero sirven el vino mejor, pero tú no. Tú serviste ahora el que es mejor. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Yo espero, hermano, que ustedes estén viendo ahora mismo cómo estas cosas
Ya aquí, las personas que tienen los sentidos espirituales ejercitados, producto de haber escuchado la palabra de Dios de una manera fiel y de una manera constante y regular, saben que aquí vamos a hablar de juidero. Todo el que leyó este texto, si anteriormente lo había leído de manera descuidada, solamente esa lectura que se le acaba de dar ahora, y yo diciéndole a ustedes que aquí vamos a hablar de juidero, ustedes tienen que tener los sentidos, vean, que aquí está pasando algo. Aquí yo veo rito, veo cuestiones de piedra, veo hombre, veo novio, veo vino, veo juidero. Aquí yo que estoy viendo juidero, güey. Entonces aquí lo que tenemos que hablar es de qué trata esta historia. ¿Cuál es la meta de esta historia? Y Jesús comienza la historia. Es importante que digamos esto porque Jesús comienza la historia diciendo que la historia no trata de lo que nosotros carnalmente creemos que trata. Pero antes de llegar a ese punto, yo quiero decirles una cuanta cosa. Y me siento así, me siento fluido hoy. Me siento que vamos a conversar heavy. Voy a estar leyendo sus comentarios. Pero quiero que tengamos una conversación porque me interesa que ustedes crezcan. Más que ustedes entiendan un código o cualquier cosa que puedan sacar de aquí. Lo interesante es que ustedes puedan aprender a leer todas esas historias por ustedes mismos, por ustedes solos. Bueno, el punto es que el Evangelio de Juan trata de dos temas principalmente. Y para ustedes entender de qué tratan las cartas y los evangelios, las metas que tienen los autores, lo primero que ustedes tienen que hacer, hermano mío, es leer el principio y el final. Porque esas son las dos partes más importantes de un documento literario. Y Juan comienza inmediatamente plantándonos cuáles son sus temas, cuáles son las problemáticas que él va a tratar en este evangelio. ¿Cuáles son esas problemáticas que él va a tratar? Lo primero que Juan tiene como agenda es decir que Jesús es Dios. Pero no solamente que Jesús es Dios, sino que Jesús es Dios y los judíos no lo creen. Ese es el primer tema que tenemos. Jesús es Dios y los judíos no lo creen. Ese es el primer tema. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Así que Juan arranca su evangelio. El principio era el verbo. En el principio era Él. Esa es la vuelta de Juan. Ese es el tema de Juan. Que Jesús es el Hijo de Dios, por ende el Mesías, y los judíos no lo creen. Y por eso es que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Todos esos textos que estoy mencionando se mencionan antes de llegar a donde estamos ahora. Oye, en el capítulo 1, Juan aborda todas sus problemáticas que el tipo va a abordar en el evangelio completo. Pero el segundo tema del cual trata Juan es la razón por la cual los judíos no creen que Jesús es Dios. Y la razón por la cual los judíos no creen que Jesús es el Mesías. Y la razón por la que eso ocurre, hermanos míos, es sencilla. Y es que los judíos no creen que Jesús es superior a Moisés. Judíos no creen que Jesús es superior a Moisés. Esa es la razón principal por la cual los judíos no creen en Jesús. Porque Jesús llega diciendo que Él es incluso antes que Abraham. Entonces, es un detalle interesante. ¿Cuáles son los temas? Que Jesús es Dios. Los judíos no lo creen. Y no lo creen porque ellos entienden que Jesús contradice a Moisés. Y que Jesús no es quien para Él venir a ponerse en el lugar de estar por encima de la ley judía. Esa es la razón. Pero es que fíjense que antes de que arranque este capítulo 2, ya en el 1, Juan comienza a tirarle fuetazo a Moisés. Juan comienza diciendo, esto es lo que dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Oigan, Juan comienza su evangelio, hermano, abran los ojos aquí. Juan comienza su evangelio planteando una superioridad en la revelación que trajo Moisés y la que trajo Cristo. Y oigan esto, Juan dice que la ley fue dada por vía de Moisés, pero la gracia y la verdad fue por Jesucristo que se hizo realidad. O sea que, si algo de verdad tiene la ley de Moisés, oigo aquí, si algo de verdad tiene la ley de Moisés, oigan bien esto, eso que la ley de Moisés tiene de verdad, no se hizo realidad en la ley, se hizo realidad en Cristo. Ay, Dios mío. O sea que en la ley de Moisés, aparte de la persona de Cristo, no existe verdad. O sea, ojo al dato. La ley habla de cosas verdaderas. La ley habla de verdad. Pero eso solamente tiene sentido para nosotros cuando entendemos que de quien se habla en la ley es de Jesús. Jesús es que hace que eso realmente se vuelva verdad, lo que está diciendo la ley. O sea que en la mente de Juan, si usted lee la ley completa y usted dice, Jesús no es Dios, Jesús no es el Hijo del Hombre, adivina qué, la ley en ti no tiene verdad. La ley te mintió, te prometió algo que no pasó. En Cristo la ley adquiere su condición de verdadera. Es cuando entendemos que la ley se cumplió en Cristo
que nosotros entendemos que la ley es verdad. Y por eso ustedes ven que dice que aparte de la ley, Dios ha manifestado su justicia en este último tiempo. Oye, justicia testificada por la ley y los profetas. O sea, la ley y los profetas hablaron de Jesús. Y por eso, en función de eso, es que en la ley hay verdad. Porque ¿sabe qué dice Hebreos? Oye esto, dicen Hebreos que la sangre de los animales y de los machos cabríos es imposible que quiten el pecado. Pero la ley te dice que lo quitan. O sea, Hebreos te dice, no lo quita. Esa sangre de animales no quita el pecado. Pero Moisés te dice, lo quita. Como único tú salvas la ley, entendiendo la naturaleza simbólica de que la ley apunta al verdadero cordero que lo quita. Y entendiendo que la ley no te está hablando de manera final y definitiva de un macho cabrío y de un animal, sino del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en este sentido, cuando metemos a Cristo en la ley, cuando metemos a Cristo en la ecuación, entonces la ley adquiere carácter de verdad. Ahí adquiere la ley carácter verdadero. Mi amor, búscame un pañito, por favor. Y tengo el aire aquí a todo lo que da. Espero que se vaya comprendiendo lo que estamos diciendo aquí ahora mismo, mi gente bella. Pero no solamente de esto se habla acá en el Evangelio de Juan. Miren, hermano, ojo aquí, miren. Todo esto que estamos hablando ahora mismo, todo lo que estamos hablando aquí ahora mismo, yo no se lo estoy diciendo como un estudio extra. Es que yo necesito que ustedes tengan esta cosa pendiente para cuando nos metamos la del vino y el agua. Yo necesito que ustedes tengan toda esta cosa pendiente para cuando comencemos a hablar ahora del milagro que hizo Jesús en la boda de Caná. Porque aunque ustedes no lo crean, esto es importante. Y ese juidero de ese vino y esa agua tiene que ver con este juidero que estamos hablando aquí ahora mismo. Porque ustedes creen que la Biblia en un momento determinado te está hablando así de la doctrina hermosa del cielo. Pero llega un momento que te comienza a hablar de cosas de muchachos. No. La Biblia te está hablando de cosas del cielo. Y cuando tú crees que te comenzó a hablar cosas de muchachos, ahí porque se metió el juidero de verdad. Ahí porque se metió el juidero de verdad. Pero bueno, el punto es que no solamente pasa esto, de que los judíos no creen en Jesús, hermano mío, sino que viene este señor, Juan el Bautista, y llega a la escena. Juan el Bautista se aparece. Sí, el video se quedará grabado, pero en YouTube, no se va a quedar aquí. Juan el Bautista, hermano, era el primo de Jesús. Y eran personas que estaban con un vínculo desde que nacieron, hermanos míos. Pero hay algo interesante que yo no había pensado hasta que yo me leí este texto acá. Y es que Juan el Bautista, hermano, se crió con Jesús. Digo, se crió, no tenemos prueba de que se haya criado con Jesús, pero eran primos, alguna cercanía familiar tenían, se conocían de algún modo, porque sus madres eran conocidas. Pero este señor Juan el Bautista, oigan bien, no sabía que Jesús era el Mesías hasta que se lo reveló Dios. Y se lo reveló el mismo día del bautismo. La gente cree como que Juan el Bautista y Jesús estaban confabulados desde el principio, de que Juan sabía desde el principio quién era el Cordero. No, y se lo voy a demostrar ahora mismo, que uno ni siquiera lo piensa. Miren cómo dice en Juan 1, hermanos míos, miren, Juan 1:30, él dice, justo después de haber dicho, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, viene Juan y dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y oye lo que dice Juan, yo no lo conocía. Él está hablando de su primo. Juan está hablando del primo de él. Yo no lo conocía. Pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Yo no lo conocía. Así que le oigan esto. Esto es Juan, el primo de Jesús, el que lo conocía desde el vientre de su madre. Un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo desde el principio de su vida. Él está confesando aquí, yo no sabía que te era. Y es tan bárbaro que el tipo viene y dice en el 33, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él,
Este es el que bautiza en el Espíritu Santo. O sea, Juan era ignorante de la identidad de Cristo. Fíjense cómo continúa, hermanos míos, la temática de este evangelio. De que Jesús es el disfraz de Jehová. Jesús es un disfraz perfecto. Tú velo con los ojos de la carne. Es imposible para ti discernir que Él es Dios. No hay manera de que tú lo conozcas. Por eso es que viene Jesús y le dice a Pedro, cuando le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, tiene que venir Jehová y decirle a Juan, y ojo aquí, cosa que la gente como que no se da cuenta. Mucha gente cree que el bautismo, como eso no estaba en el Antiguo Testamento, eso no fue un mandamiento, pero dice Juan aquí, el que me mandó a bautizar. O sea, Juan, como profeta de Dios, tenía derecho de darle mandamiento al pueblo. Y Dios mandó a Juan a que bautizara. O sea, ese rito de purificación fue un rito ordenado por el cielo. Pero oye, ¿para qué, Lorena? La gente, yo oigo muchas personas diciendo, no, antes de Jesús y de Juan había bautizo para que la gente se metiera y confesara su pecado, lo que iban a hacer prosélitos y tal. Oye, ¿para qué Juan dice? Juan dice, pero para que fuera manifestado Él a Israel. Por esto yo vine bautizando en agua. O sea, Dios le dijo a Juan, óyeme, yo quiero que en ese rito del bautismo, yo quiero que tú vayas y lo hagas y se lo ordene al pueblo de manera canónica, de manera divina, no para simbolizar esa cosa y ya. No. Eso se puede decir que es secundario. No. Lo que pasa es, Juan, que en ese rito que yo quiero que Él se le manifieste a ellos. O sea, Juan comenzó a bautizar para ese día, cuando la paloma bajara sobre Jesús. El todo del ministerio de Juan fue para inaugurar ese momento. O sea, Juan estaba ejerciendo su ministerio, esperando que llegue el día, ay papá, en que hubiera uno que la paloma se le pusiera en la cabeza. Para eso, Juan comenzó su ministerio. Hasta que llegara ese día, yo imagino a Juan, cada vez que Juan alzaba a uno, no es este. Y subía a otro, tampoco es este. Y subía a otro, tampoco. No. Para que Él se manifestara a Israel. Para eso yo he sido llamado a bautizar en el agua. O sea, Juan estaba sosteniendo, como quien dice, entrevistas de trabajo. Lore. Juan llamó al pueblo entero, vengan todos, bautícense. Pero Juan calladito, era esperando que llegara ese panita. Juan no sabía. Y sorpresa, Juan, es tu primo. Yo me imagino cuando es tu primo, Juan. Hay cosas que son interesantes porque desde antes de Juan bautizar a Jesús, ya Juan le había dicho, no, pero es que tú eres mayor que yo. O sea, antes de Juan ver la paloma sobre Cristo, ya Juan sabía que Jesús era mayor que él. Imagínate cuando Juan vio esa paloma bajando sobre ese hombre. Porque Juan tampoco era un carnal, Juan sabía que no estaba bregando con un cualquiera. Pero él dice aquí, yo no lo conocía hasta que yo no vi esa paloma. Imagínate, si Juan sin conocerlo lo tenía, como que él no podía atarle la correa de los zapatos. Imagínate después de ver esa paloma bajando sobre ese hombre. Y no se cayó Juan, por eso es que dice, y al otro día también vuelve y dice, este es el Cordero de Dios otra vez. No se cayó después de eso. Hay gente así, hermano. Hay gente que tiene la vida entera con Jesús en su familia y lo escuchan. Y son gente que así que sienten el Espíritu como lo sintió Juan en su nacimiento, durante el embarazo. Y no saben que Jesús es Dios. Hay personas que no se han percatado todavía de quién es Cristo. Tienen un alto concepto de Dios, de Jesús, y ellos saben que ellos no son dignos de atarle la correa de los zapatos a Jesús. Y sí, lo tienen en muy alta estima y no lo conocen. Y no conocen a Cristo. Y este juidero que vamos a ver ahora mismo en la boda de Caná es para esto. Es para que usted, mírame, yo no estoy hablando aquí con gente
Yo te apuesto que 90% de las personas que están aquí son cristianas. Y son personas que tienen un muy alto concepto de Cristo. Pero ustedes no lo conocen al nivel que tienen que conocerlo todavía. No lo conozco ni yo. Todavía a mí me falta. Por eso que yo leo la Biblia todos los días para yo alimentarme con ese hombre. Porque ese hombre, nunca tú llegas al conocimiento pleno de ese hombre. Ese hombre nunca deja de sorprenderte, hermano. Eso es lo que pasa. Juan todavía no se había topado con la pared. Y entrando, fíjese que todo el texto, eso es, los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a nosotros se nos ha revelado, no conocieron al Hijo de Dios, el Verbo se hizo carne y todo eso, y no lo conocen, y te meten en el tema de Juan. Pero viene entonces, y justo antes del texto que vamos a tratar hoy, viene y te dice, Jesús, hablando con Natanael, él le dice, yo te vi debajo de la higuera antes de que te llamaran. Y le dice a Natanael, ciertamente tú eres Rabí, el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Fíjate que Natanael está confesando la misma realidad de Pedro, de que tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de Dios viviente. Pero le dice Jesús, por eso tú crees. Cosas mayores que estas verás. También le dijo, en verdad les digo que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Ay, mamá. Y habiendo dicho eso, que vamos a ver el cielo abierto y los ángeles subiendo y bajando, viene el texto y te mete el tema de la boda. Güey, esto no es lo loco. Esto no es lo loco. Fíjense que hay una conexión inmediatamente. Dice, y al tercer día, arranca así el capítulo 2. Al tercer día, o sea, no es que te cambiaron totalmente el tema de conversación, no. Es que al tercer día, ¿de qué? ¿De qué, Juan? De él haber dicho eso. O sea, hay una conexión, hermanos, entre esa frase de Cristo y la boda que vamos a estudiar hoy. Hay una conexión, o sea, Juan te está queriendo decir, y para que tú veas que es verdad lo que él está diciendo, chequea lo que él hizo 3 días después. Así que se lee la Biblia, hermanos. Hermanos, prestamos atención a las cosas que se conectan. Al tercer día. Y por si acaso, fíjense algo, hermanos, muy interesante. Yo no me quiero meter en temas de números y cuestiones de Juan. Juan es bastante intenso con eso de la numerología. Por ejemplo, aquí estamos diciendo el tercer día, pero son realmente 7. Han pasado 7 días hasta ahora durante el Evangelio de Juan. Porque eso, Juan comienza haciendo alusión al tema de la creación. El principio era el verbo, así mismo como en el principio creó Dios. Y aquí ya van 4 días que ocurren. Fíjate que, por ejemplo, en el 29 dice al siguiente día, o sea, ya iban 2. En el 35 el siguiente día ya van 3. En el 43 al siguiente día ya van 4. Y en el 2, 1, te mete ya al tercer día, o sea, ya hay 7 días. O sea, estamos hablando aquí de que Juan continúa con esa nomenclatura de días, como ocurrió también en la creación. Y eso es importante porque algo nuevo va a pasar aquí, al 7º día. Algo nuevo, una revelación nueva va a ocurrir aquí. Esto es importante. Este texto de la boda de Caná es un tipo de clímax dentro de la historia. En el 7º día se supone que tiene que pasar algo ahora. Bien, entonces, vamos a ir leyendo por parte. Dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Miren, hermanos, antes de meterme de lleno al texto, yo quiero que hagamos una cosa. Una de las maneras muy buenas que tenemos nosotros de entender un pasaje es comenzando no solamente desde el principio, sino también desde el final. Usted lee el final y cuando usted vuelve a leer el texto, tú verificas si lo que te dice al final es realmente lo que está pasando aquí. Miren, cuando termina de pasar lo que pasó, el texto en el verso 11 dice, Jesús, oigan esto, este principio de sus señales hizo Jesús en Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Güey, este texto está aquí no para demostrarte que Jesús es un mago o para demostrarte que Jesús podía convertir agua en vino. No, hermano, ese no es el tema de este texto. El tema de este texto es mostrar la gloria de Cristo y que sus discípulos crean en él. Oye, esto no se trata, hermano mío,
de que usted cree que Jesús es un mago, o de que Jesús es un hechicero, o de que usted cree que Jesús tiene poder de convertir agua en vino. Y por eso es que se arma un juidero con María desde que arranca el texto. Fíjense que cuando dice, cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. María está viendo las cosas de acuerdo a la necesidad carnal que está pasando ahí en el momento. Eso es lo que está haciendo María. Y viene Jesús y le dice, mujer. Las versiones en español, la mayoría dicen, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Esa es una opción de traducción. Esa no es la única traducción posible. Y de hecho yo comparto otra traducción. En el griego original, literalmente, si lo vamos a traducir literal, lo que dice es, que tú y yo. Eso es lo que quiere, eso es un fenómeno gramatical que se llama elipsis. Que es cuando tú omites cierta palabra de una frase porque se entiende dentro del contexto de que tú estás hablando. Es lo que le dice a María, ¿qué tú y yo? O sea, eso se puede traducir así, de qué tiene que ver esto contigo y conmigo, pero también se puede traducir como, ¿qué tenemos tú y yo en común en cuanto a esto? O sea, tu interés y el mío, María, ahora mismo no es el mismo, María. Y él le dice, mi hora todavía no ha llegado. O sea, yo tengo mi interés, María, en otra cosa. Hay otra cosa, María, en la que yo tengo puesta mi mente, mi mentalidad. Y es obvio que María y Jesús no tienen los mismos intereses por la respuesta que le da. Y quiero aclarar algo acá. En español, cuando dice mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? En el griego eso no es ofensivo. La palabra que se utiliza aquí, de munai, es una palabra bastante polite. Es una palabra de respeto y de honra. Jesús no le está hablando mal a su mamá. Aunque en el español suena así, por nuestra cultura. Cuando yo le digo mujer a mi esposa, no se entiende como que yo lo estoy hablando bien. En la cultura griega no ocurría de esa manera. Jesús le está hablando con respeto a su madre, dentro de la cultura de ellos. Eso es como decirle señora distinguida, ma'am, como se pudiera decir en inglés. ¿Se entiende, verdad, lo que estamos diciendo? Amén. Bueno, aquí hay un detalle. Porque es que María está enfrente de una situación que ella está viendo a familiares, o por lo menos relativos cercanos, ante una disyuntiva carnal, y es que se acabó la boda en ese lugar. Y Jesús está diciendo, a mí esto que acaba de pasar aquí, María, no representa algo que me interese. O sea, hermano, Jesús te confesó desde el principio, oye, a mí no me importa ni que beber con vino. Yo no dudo, escucha esto, yo no dudo que Jesús haya hecho también eso movido a compasión, como claramente lo hizo. Pero tenemos que tener algo pendiente, hermano. Y es que Jesús va a obrar. Pero Él va a obrar teniendo en consideración que eso no es lo que Él anda buscando. La meta de Cristo aquí no es que la gente tenga vino para seguir tomando. La meta de Cristo aquí, la agenda de Cristo es otra. Y Jesús viene y dice, la razón por la que a mí esto no me interesa, María, es porque todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que todavía no le ha llegado la hora a Jesús. ¿Qué significa eso? Muchas personas creen que Jesús está hablando del principio de su ministerio. Todavía no ha llegado el momento de que yo arranque mi ministerio, María. Eso es lo que mucha gente cree. Y eso está fundamentado porque ese fue el primero de los milagros de Cristo. Amén. De las señales, de los prodigios que hizo Cristo. Eso es que llaman señales, a los prodigios que hace Jesús. En este caso, hermanos míos, yo voy a diferir con ustedes. Yo no creo que Jesús está hablando de eso. Y eso lo vemos en el mismo Evangelio de Juan. Y voy a decir de que yo creo que está hablando. Yo creo que Jesús está hablando. Todavía no ha llegado el final de cómo esto tiene que desencadenarse. Y a lo que yo me refiero a lo siguiente. Escuchen bien esto. Jesús no había comenzado obviamente su ministerio. Me voy a explicar a lo que yo me refiero. Jesús está diciendo, no ha llegado todavía el punto en el que yo tenga que exponerme públicamente porque yo sé el hervedero que se va a armar y todavía a mí no me pueden matar. Es de eso que está hablando Jesús aquí. Y vamos a verlo, por ejemplo, en el mismo Evangelio de Juan. Y fíjense que estoy en el mismo Evangelio con el mismo lenguaje. Fíjense que dice, en Juan 7, los hermanos de Jesús le estaban diciendo a él que los hermanos incrédulos que no creían en Jesús, le están diciendo a Jesús, mira, ya que tú crees que la gente cree en ti, vete a la fiesta de los tabernáculos y haga un juidero para que la gente termine de creer en ti. ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús a ellos? Oigan esto. Ellos le dicen, si haces estas cosas, muéstrate al mundo, muéstrate. Fíjense que eso es mucho después de que Jesús comenzó a hacer milagros. Y él le dice, porque ni aún sus hermanos crean en él. Entonces Jesús le dijo,
mi tiempo aún no ha llegado. Ya Jesús había comenzado su ministerio, pero él vuelve y dice, mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes siempre es oportuno. O aquí los católicos toman este texto como para querer decir que María en alguna medida estaba, qué sé yo, haciendo qué con Jesús. No, no, aquí vemos que también gente carnales le están diciendo a Jesús eso mismo, muéstrate, aunque con intenciones diferentes. María lo estaba haciendo por una situación apremiante, por un familiar. Esta gente estaban tentando a Jesús. Y ella le dice, muéstrate públicamente. Y él le dice, el tiempo de ustedes siempre es oportuno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él, porque sus acciones son malas. Suban entonces ustedes a la fiesta. Yo no subo a la fiesta. Y ojo, él terminó subiendo. Él terminó subiendo escondido de ellos, callado. Hay que hablar de eso también, cómo Jesús hace su cosa callado. Y prácticamente, no quiero decir eso porque eso es un tema muy fuerte para mucha gente ahora mismo. Pero Jesús parece ser que como que claro. El punto aquí entonces, hermano querido, es que vemos a una María con un asunto carnal que ella está viendo de una situación familiar, pero vemos a Jesús, yo estoy usando la palabra carnal, no en el sentido pecaminoso de la palabra. Bien, pero una problemática carnal, no espiritual que hay aquí. Pero Jesús va a orar en esto, no bajo los mismos intereses que tiene María. Jesús va a operar bajo intereses superiores y que atañen a su hora. Jesús va a comenzar a meter contenido aquí bajo la petición de su madre. Él va a comenzar a meter contenido que María no está viendo, pero que son las cosas que a Jesús le interesa que prestemos atención. O sea que si nosotros venimos al texto con el mismo interés carnal de María, de que déjame ver cómo Jesús transformó este vino para que esta gente se emborrachara, estamos en la carne también. Y no estamos teniendo nada en común con Cristo. Y nos va a preguntar lo mismo, ¿qué tenemos tú y yo en común? ¿Qué tú y yo? Si tú has leído este texto y lo único que tú ves es que Jesús proveyó romo para que la gente se emborrachara, Jesús te va a decir, mijo, dime, ¿qué es lo que tú y yo tenemos en común? Nada, tú y yo no tenemos nada en común. Pero bueno, su madre, como toda madre, ve que Jesús le dice eso y su madre le da skip, omitió totalmente lo que dijo Jesús y le dijo, su madre le dijo a los que servían, hagan todo lo que él le diga. Esa es la típica táctica de madre. Me gusta, ese texto me da hasta risa porque me acuerda a mi mamá. Mami me pide algo y yo digo que no, y ella agarra y dice, está bien, sabiendo que yo voy a ceder. Bueno, María le aplicó la que le aplicó a Jesús. Hagan y todo lo que le digo. Y había allí 6 tinajas de piedra. Seamos videos. Aquí comenzamos con el bobo, usted y yo. Aquí comenzamos con el problemita. Habían allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. Nótese aquí, hermano querido, que estas piedras, esas tinajas de piedra, eran piedras caras. Ustedes saben que los judíos, antes de meterse a comer a los lugares, ellos se purificaban en el sentido de que se lavaban las manos, se lavaban los pies. Y recuerdan que Jesús fue bastante criticado durante todo su ministerio. Ojo aquí, durante todo su ministerio Jesús fue bastante criticado porque Jesús entraba a los lugares y los discípulos de él no se lavaban las manos para comer. Los discípulos de él no prestaban atención a estas cosas. ¿Y saben por qué es esto? Fíjense cómo dice, oigan esto, para el rito de la purificación de los judíos, no de Moisés. No de Moisés. Moisés no ordenó esto. Esto no aparece en la ley judía, en la ley revelada de Dios. Esto es tradición. Ay, papá. Estamos hablando de tradición acá. Y miren, hermanos, regularmente estas vasijas eran de barro. Pero, como todo ocurre en todo sistema ético humano y todo sistema falso, se quiere construir como en la Torre de Babel. Piso tras piso tras piso, para que la complejidad dé a entender que yo también. Por eso que ustedes ven que toda esta gente, lo que privan en brujo ahora, lo que privan en profetas y cuestiones, tú ves que traen código tras código, tras código, tras código, tras código, porque no quieren exponer la superficialidad del disparate que predican. Fíjense lo que hicieron esta gente, no se conformaron solamente
con tener agua para la purificación, sino que culturalmente para los judíos las de piedra valían mucho más. Era más cara, obviamente la piedra pulida es más cara que el barro, porque ellos decían para los judíos que la piedra impedía más que el barro la contaminación levítica. Oye eso. ¿Dónde en el Antiguo Testamento aparece una cuestión así? En ningún lado. Pero ellos se lo inventaron. Porque hay que tener a la gente embullada en algo. Y por eso es que la gente no se da cuenta que tú estás metido en un loop en YouTube, viendo cómo manifestar lo sobrenatural. Cómo manifiesta lo sobrenatural y nunca se te manifiesta. Tú no te das cuenta que es que tú te has engañado, muchacho. Tú no te das cuenta que a Dios no le interesa eso. Tú no te has dado cuenta que tal vez es que eso es falso. Pero tú te metías ahí, código de oración, 5 códigos de oración, y tú te metías ahí y tú no te das cuenta que es un disparate. Ok. Entonces, este rito de la purificación, yo creo que ustedes noten una cosa. Jesús entra a este lugar, a esta boda, y cuando Jesús entra, lo primero que él ve son estas 6 tinajas que él no mandó. Jesús no comandó esas cosas, pero están ahí las 6 tinajas de piedra, vacías. Y quiero dejarlo ahí porque quiero volver atrás ahora. Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Vamos a hablar un poquito de estas cosas. Voy a comenzar a hablar de unas cositas aquí, hermanos míos, y quiero que ustedes abran el entendimiento, porque ahora vamos a comenzar con unas cuestiones simbólicas que es necesario que ustedes le presten atención. Es necesario que ustedes las comprendan. Necesito que ustedes las comprendan, honestamente. Miren, hermano querido, cuando nosotros vemos este tema de las vasijas de piedra, hay varios elementos que tenemos que tomar en consideración. Y es que el 6 aquí en Juan representa carencia. En el Evangelio de Juan el 6 va a representar carencia. Por eso se utiliza el 6 como el número del hombre, el número humano. Eso es algo que en la Biblia aparece de manera consistente. Pero ustedes ven que los 6 días son del hombre y el 7º es de Dios. Aquí tenemos, por ejemplo, a la mujer samaritana que tiene 6 hombres con los que ha estado hasta que se encuentra con Cristo. Vemos también aquí el mismo patrón de las 6 tinajas de agua y faltaba una tinaja. Hay una carencia. ¿Qué cosa? Que allí donde falta una tinaja para completar el 7, hay falta de vino. Se acabó fíjense cómo esto comienza a ponerse más rico. De ahora en adelante va a comenzar a explayarse el texto. Vamos a comenzar a explayar el texto. Pero ante la carencia, viene Jesús, hermanos míos, y dice: óyeme, llénala. Y se llenaron hasta el tope. Allí donde había carencia, dice Jesús, oye, dice la Biblia, que fue lleno hasta el tope. No cabía más nada que lo que Jesús le puso. En la nueva, oigan esto, en la nueva, ¿cómo se diría? En este nuevo suplir que Dios hace, es tal que no necesita ser compensado con nada más. Ahí en las tinajas que Jesús llenó, no cabía más nada. Era hasta el borde que estaban llenas esas tinajas. Pero bueno, todo esto vamos a volver atrás ahora, porque yo creo que el mayordomo, el discurso del mayordomo es el que revela esta historia. El mayordomo funciona aquí como el profeta de la historia. Y vamos a ver qué interesante es este caso. Ojo aquí, hermano, no se vayan. Ahora que va a comenzar esto, no se vayan. Quédense aquí. Entonces él les dijo en el 8, saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde era. Ojo aquí. Estamos igual que Juan ahorita. Él tampoco sabe de dónde era el agua, el vino. Pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo:
Todo hombre sirve primero el vino nuevo, el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino nuevo. Vamos a meternos a esto ahora. Miren esto. El mayordomo acá. Ojo aquí. Ojo aquí. Ojo aquí. El mayordomo está haciendo las veces, ojo aquí, ojo aquí, del sumo sacerdote que aparece aquí en el Evangelio de Juan. ¿Usted qué? ¿De qué tú me estás hablando ahí? ¿Cómo así que el mayordomo está haciendo las veces del sumo sacerdote que aparece aquí en el Evangelio de Juan? ¿Pero de qué tú me hablas? Y el mayordomo está profetizando. El mayordomo está haciendo una radiografía del pueblo de Israel. Y usted, y este tipo se volvió loco. ¿De qué tú me estás hablando, Brian? Vamos a hablar. Vamos a conversar para que ustedes vean que la Biblia es un libro de juego. Miren, dice aquí que el mayordomo llamó al novio y comenzó a decirle cómo se manejan las cosas en el negocio. Y yo sostengo que el mayordomo está profetizando. ¿Por qué? Fíjense que en este mismo texto de Juan, vamos a Juan 11:49 para que ustedes vean que yo no estoy bromeando. Juan 11:49 te está hablando de Caifás, el sumo sacerdote. Y te dice, cuando los fariseos y los sacerdotes querían matar a Cristo, este hombre está haciendo demasiadas señales ya. Dice, pero uno de ellos, Caifás, oigan esto, que era sumo sacerdote ese año. O sea, era el príncipe del banquete, de lo que estábamos viendo ahí. Les digo, ustedes no saben nada. Oigan esto, ustedes no saben. ¿Les suena parecido ese discurso? ¿Cómo fue que llamó el mayordomo al novio? Ve acá, ¿por qué es lo que tú estás haciendo? Mucha gente cree que esto aquí que está ocurriendo con el mayordomo es un halago que le está dando al novio. Miren, eso no es un halago. El mayordomo aquí no se dice que lo halagó. El mayordomo, que es el que sabe del negocio, lo que está viendo es que, mírenme, esa gente obviamente tenían piedra de la purificación. Yo no creo que esa gente estaba ni que borracha. Amén. Pero, si el vino se acabó fue porque se lo bebieron. Si ese vino se acabó, fue porque se lo bebieron. Y el mayordomo está viendo a la gente. Mínimo tenemos que imaginar a ese hombre viendo a la gente medio riéndose mucho. Medio topadito. Y el mayordomo, como el encargado de la fiesta, cuando le llevan este vino, que el tipo prueba ese vino, dice, güey, ¿pero y qué fue lo que ustedes hicieron? Pero este era el vino que tenía que darse adelante. Es que ustedes no saben cómo funciona el negocio. ¿Qué es esto que tú has hecho? De dar este vino de último. No. Porque ya esta gente no va a valorar ese vino. Este vino que tú le estás dando a esta gente no lo van a valorar. Estoy leyendo con Caifás el 11:39 de Juan. Y Caifás viene y le dice a ellos, ustedes no saben nada, le dice Caifás. Ni tienen en cuenta que les es más conveniente. Fíjense que Caifás está haciendo lo mismo. Estamos en el mismo evangelio. Y fíjense que el que estamos leyendo ahora mismo de la boda es el primero. Pero ya aquí los fariseos están desesperados con estas señales. Oye, están hablando de señales también. Es el lenguaje que se está utilizando acá. Y dice, el mismo discurso, ustedes no saben lo que les conviene. Es mejor que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Eso dijo Caifás. Pero oigan los detalles, lo detallista que es Juan. Porque él dice, ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó. Oye, o sea que en la Biblia hay gente, Lorena, que profetizan en su pecado. Este es un grupo de gente aquí que está planeando matar a Cristo. Y dice aquí Juan que él profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Hay gente que está profetizando. Ahora, hay gente aquí profetizando y profetizando cosas en el nombre del Señor. Y son gente que están planeando matar a Jesús. ¿Aló? Hey, la gente de los dones, ¿dónde están los dones? Lo que profetizan de parte del Señor, ¡wow!
Yo profeticé en tu nombre, míralo ahí. Caifás profetizó en el nombre del Señor. Y profetizó que iban a matar a Jesús. Que él iba a morir, lo profetizó, lo habló de su boca. Y este mayordomo, que repito, hace el mismo rol que hizo el sumo sacerdote allá, este pana lo está haciendo aquí. ¿Y saben qué es lo que está haciendo el mayordomo? Que es el jefe de los servidores. Ojo aquí, la boda, hermano, escuche esto, la boda representa a Israel. Los que sirven representan a esos líderes que están sirviendo al pueblo. Y el mayordomo es el príncipe de esos servidores. Ojo aquí. Y vamos a seguir comenzando. Porque estamos comenzando, ahora que se pone sabrosongo. Por la gracia del Señor Jesucristo, que nos revela las cosas. Fíjense entonces que Jesús tiene una agenda. Parece que Jesús tiene aquí Jesús está haciendo un muñeco, güey. Mírame. Tú crees que Jesús está hablándote de vino, pero Jesús tiene un lío político. Jesús tiene un lío político que tiene el pueblo de Israel entero ahí metido. Pero nosotros no nos damos cuenta de eso. Pero viene y te dice, el mayordomo, ¿qué es lo que está profetizando aquí? Que yo sostengo que es la radiografía que está dando el mayordomo. Esta, que es el principio de las señales de Cristo, ojo aquí, es lo que define y fijó el tono de todo el ministerio de Jesús durante toda su vida. Aquí. El mayordomo reveló cuál es la condición del pueblo de Israel. El mayordomo le tiró una radiografía al pueblo de Israel. Y yo quiero que lo veamos. Vamos a ver cuáles son esas cosas que dijo el mayordomo. Lo primero, que el mayordomo, como representante del sacerdote y el primero de los príncipes de Israel, lo primero que dice es que él no sabía de dónde venía el vino. El mayordomo va a dar un boche al novio, pero el mayordomo lo va a hacer desde su ignorancia. Pero ojo aquí, el mayordomo es ignorante de dónde viene ese vino que él acaba de probar, pero él va a aconsejar en función de cómo funciona el negocio, de lo que funciona en el negocio. Y el mayordomo le va a dar un boche al novio, como ocurre luego, que el sacerdote y los líderes de Jerusalén van a ir donde Jesús a reclamarle a Jesús. ¿Por qué tú has hecho esto y esto y esto? ¿Cómo tú vienes aquí y tú dices que sana en sábado? ¿En qué día que estamos aquí? Estamos en el séptimo día aquí, hermanos. No necesariamente el sábado, pero el séptimo día que Juan comenzó a hablar. Ve acá, ¿y por qué tú estás sanando aquí en el séptimo día? Novio, ¿y por qué tú estás haciendo esto? ¿Qué es así? Tú no sabes cómo que se hacen las cosas aquí en el negocio. Pero bueno, el Señor está hablando desde su ignorancia, y esa ignorancia va a revelar la condición perdida que tiene el sabio dentro de este evangelio. Porque fíjese que la Biblia es enfática en querer decir que los siervos, oye lo que dice, el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era. O sea, el principal está en ignorancia. Pero dice inmediatamente, pero los que servían, que habían sacado el agua, esos sabían. Ay, papá. Los principales, los que saben del negocio, esos están en ignorancia. Pero los que habían sacado el agua, aló, mírame, pongo aquí. ¿Qué es esto? Mírame, la ignorante de la samaritana, dice. La ignorante de la samaritana. ¿Cuántas vasijas había aquí? Habían 6. Bueno, aquí en Juan aparece otra vasija. Hay una séptima vasija que aparece 2 capítulos después, que es la samaritana. Y la samaritana que aparece con la séptima vasija, ella llega con la vasija para el pozo. Vamos para el pozo a sacar agua. Y se topa con un loco que es profeta ahí. Y cuando le topa con ese profeta, ella agarra y le dice, pero dame de esa agua. Y vaca, pero ¿y qué hago eso? Tú no tienes ni siquiera una ¿qué? Tú no tienes ni una cantina para tú sacar. Y dice con una séptima en la mano, ¿qué hizo? Terminó flojando la cantina ahí, la botó, la soltó eso en banda. Porque encontró la verdadera séptima cantina, que es Jesús de Nazaret. Y ahora que vamos a hablar bacano, usted y yo.
Ahora que vamos a hablar heavy, usted y yo. Ahora que vamos a hablar sabroso, usted y yo aquí. Esa, la que había sacado el agua, de verdad. La samaritana que sacó el agua del verdadero pozo, esa sabía. Y bueno, estos siervos aquí se encuentran en una posición de superioridad en comparación con su jefe. ¿Por qué, Lorena? ¿Por qué sucedió que estos siervos, por cosas de la vida, terminaron en una condición de superioridad intelectual, de revelación, que su jefe? Lo que pasa es que ellos se llevaron de una cosita. Hagan todo lo que éste les diga. La obediencia de Cristo es en el mandamiento de María, en el consejo de María, de que hagan lo que le diga María. No, hagan lo que le diga lo que le diga a mi hijo. Hagan eso. Ahí los siervos encontraron el agua que salta. La revelación de Dios se encuentra totalmente vinculada a la obediencia al Hijo. Honren al Hijo, no sea que se enoje y perezcan en el camino. O sea, esta pana, por el simple hecho de obedecer a este carpintero, a este hijo de María, llegaron a un conocimiento superior que el que sabe del negocio. Pero el que sabe del negocio no se va a quedar dado. Eso hay que discutir ahora. En su ignorancia, él va a venir a discutir. Pero oigan esta. El que no sabe del negocio, el que no sabe cómo se manejan las cosas, ese la tiene más fácil. Porque, oigan esto, al ser humano carnal, su conocimiento le es piedra de tropiezo. El conocimiento que tenía el mayordomo de cómo se ejecutan las cosas, y entonces así, eso representaba una piedra de tropiezo para el mayordomo, para adquirir el verdadero conocimiento. A él no le pasó por la cabeza preguntar, ¿y de dónde es esto? Dice la Biblia que él no sabía de dónde era. A él no le pasó por la mente decir, ¿y qué fue? ¿Se acabó el vino? ¿Por qué tú dices? No. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Mire, el otro día yo estaba en una iglesia. Y yo estoy probando a las iglesias de República Dominicana. Yo voy y yo lo hago intencionalmente. Quiero que lo sepan lo que me invitan, Quiero que lo sepan lo que me invitan. Yo estoy probando a las iglesias. Yo fui a una iglesia el otro día, Laura, y yo, así mismo en el púlpito, yo dije, miren, ustedes saben que este templo aquí no significa nada. Ustedes saben que este templo aquí, esto no significa nada, bíblicamente hablando. Este concepto que ustedes tienen de que esto es un lugar santo, sáquense eso de la cabeza. Esto aquí no significa nada. Esto aquí es un asunto de comodidad que tenemos nosotros, y amén. Pero esto aquí bíblicamente, esto se puede baratar aquí. Y nosotros podemos ir para el poli a orar, y podemos ir en el parque, y podemos sentarnos en un monte donde nos dé la voluntad. Este templo no significa nada. Y la gente se quedó mirándome como que yo estaba hablando en chino. Usted sabe una cosa, hermano mío, mírame, escucha esto. El vino, ay Dios mío, yo no me quiero meter ahí todavía. Todavía yo no me quiero meter ahí. Todavía yo no me quiero meter ahí, pero me voy a meter. Me voy a meter porque hay que meterse o no hay que meterse, Laura. Ok. Bueno, el mayordomo, el reproche que le da a quién, al novio, que no fue el novio, fue el novio de la boda que transformó el agua en vino. ¿Cuál fue que lo transformó? Fue un novio, pero no ese. Ese reproche que le da al novio no es al de la boda, es otro novio que está cogiendo su boche. Eso pasa como cuando tú haces algo y viene tu jefe y dice, ¿y este disparate quién fue que lo hizo? El de vos lo coges tú, El novio, el que coge el verdadero boche, que es Cristo, de que a quien el mayordomo está cuestionando a Jesús, pero el mayordomo la mató con algo importante, hermano mío. Y es de lo que estamos hablando al principio, de qué trata el Evangelio de Juan. Y es que el Evangelio de Juan trata de que eso es ¿qué? Dios. Y los judíos no lo creen. Porque los judíos creen que eso está ¿qué? ¿En desacuerdo con quién? Con el negocio, con Moisés, el que sabe cómo es que se hacen las cosas. Pero viene el mayordomo y dice algo interesante. Y es que el mayordomo dice, todo hombre, si el pero es que tú tienes un problema ahí, mayordomo. Tú estás diciendo, mayordomo, todo hombre sirve primero el vino bueno. Pero es que tú estás ante una dificultad
mortal. No es ese novio el que tú estás peleando. No. El que sirvió fue otro. Tú tienes razón, mayordomo. Todo hombre obra así. Pero el que está aquí hablando no es un hombre. Entonces, como que comenzamos a ver la gloria de Jesús. Parece entonces que el verso 11 no se equivoca. Cuando dice que Él lo hizo para manifestar su gloria y que sus discípulos creyeran en Él. Entonces lo que estamos hablando aquí, hermano mío, es de la deidad de Cristo. Hola, hello. Estamos hablando de que el Hijo de Dios es el que la prende. De eso que estamos hablando aquí. No estamos hablando de otras cosas. Esto no se trata de vino. Esto no se trata de que cuántos grados de alcohol. Esas son conversaciones carnales. Son conversaciones triviales, hermano. Aquí estamos hablando del Hijo de Dios. Oye, esa cuestión del grado de alcohol, esas son las conversaciones que tiene María. Esas son las conversaciones que tienen los hermanos de Jesús. Jesús no está pendiente a eso. Por eso yo le decía ahorita que Jesús se queda mirando y le dice, ¿qué tenemos tú y yo? O sea, ¿en qué tú y yo estamos hablando? Es que tú y yo no estás hablando el mismo lenguaje que Jesús aquí. Tú no estás hablando las mismas cosas que Cristo. Tú no tienes los mismos intereses que Cristo cuando te acercas a sus milagros. Ah, no, que sanó un ciego. Si tú crees que Jesús lo que quería era que ese tipo se quitara su ceguera, ¿qué tenemos tú y yo en común? Espero que no se den cuenta, que no crean que yo estoy desmeritando esos beneficios carnales que tienen los milagros. Ahora, los intereses de Cristo son intereses que van, tú sabes, más para allá, hermano. Más para allá. Entonces, mayordomo, te guayaste. Porque tú comenzaste tu evaluación de Cristo en función de que Él no es Dios. En función de que es un mero hombre. Y por eso que ustedes ven, hermano mío. Por eso que ustedes ven que mucha gente nunca le termina de cuadrar la figura de Cristo. Porque que para ti Cristo no es Dios. Y por eso que yo no puedo decir que yo comparto la fe con una persona que no cree en la deidad de Cristo. Si ustedes consideran que son hermanos de una gente que cree que Jesús es un ángel, es un problema de ustedes. Bien, ok. Pero seguimos. Porque Él dice, todo hombre que sirve primero el vino nuevo, bueno, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado, oye, ¿quién es el novio? ¿Con quién es que está hablando? ¿A quién es que está criticando? ¿A quién es que está refiriendo? ¿Verdad? Ya dijimos que quién era, ¿verdad? Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. ¿Y saben qué? Él tiene razón. Caifás, el carnal de Caifás, el carnal del sumo sacerdote que profetizó, tenía razón también. ¿O no es así, Lore? Es así. Ellos iban a matar a Jesús y que se iba a morir por el pueblo. Lo que digo, es mejor que un hombre muera en vez de que el pueblo entero muera por un hombre. Eso fue una profecía. Y este tipo aquí está dando una radiografía de la situación que se encuentra actualmente en el pueblo de Israel, hermano. ¿Y saben cuál es? Que el pueblo de Israel, cuando se les sirvió el vino bueno, estaba borracho ya. Y era incapaz de valorar al vino bueno. Esta gente que están aquí en este evangelio, en esta historia, ¿cómo fue que arrancamos diciendo? ¿Cuál es el primer vino? ¿Cuál es el primer vino que Juan comienza hablando? Moisés. Moisés el primer vino. Cuando Jesús llega a esta boda, lo primero con lo que se toca a Jesús, es con unas cuestiones que Él no mandó. Unos ritos de purificación de piedra que Él no mandó a través de Moisés. Y Jesús mismo, hablando de la ley de la gracia, decía, nadie que prueba el vino añejo quiere del vino nuevo, porque dice que el añejo es mejor. ¿Por qué? Ese es más bueno. Ese emborracha.
Los judíos cuando llegó Jesús estaban borrachos con el vino de Moisés. Los judíos cuando llegó Jesús estaban borrachos por el vino de Moisés. Y oigan el detalle serio. Que así como tú agarras en esta historia, y el primer vino que se sirvió era malo, Lore. No, el primer vino que se sirvió era bueno. Era bueno ese vino. El vino de Moisés era malo, no. Ese vino de Moisés no era malo. El detalle está en que ese vino de la ley emborracha. El vino de tu propia justificación, de tu querer ganar la salvación por obra, emborracha, te aboba, te vuelve loco. Y tú terminas en tu desesperación por tú querer cumplir la ley. Tú terminas añadiendo mandamiento humano. Oye, el mandamiento humano es el resultado de la borrachera de la ley. Ay, papá. El legalismo no es algo accesorio a la ley. No. El legalismo es el resultado de poner tu confianza en la ley. Como tú quieres poner tu confianza en la ley, tú intentas añadir mandamiento sobre mandamiento humano. O sea, y este lugar donde está eso aquí, no es un lugar, Lore, a donde hay simplemente vasijas de barro, que son las baratas. No. Ellos quieren vasijas caras, vasijas de piedra ahí. O sea, esa gente está metida en una idea cultural de purificación. Y llegó a la fiesta el que purifica. Llegó a la fiesta el que verdaderamente es capaz de purificarte. Y él está viendo que tú estás sustituyendo su ley. Tú estás sustituyendo su salvación. Pero lo malo aquí no es el vino de Moisés. Lo malo aquí es que te embriagaste con él. Tú estás totalmente embriagado con Moisés. Y todos estos disparates que tú te has inventado son producto de tu embriaguez con Moisés. Esa gente estaba borracho antes de que se acabara el vino. Esa gente estaba borracho ya con legalismo, aún antes de que la fiesta comenzara. Antes de que la fiesta comenzara, ya estaban esa gente emborrachados con la ley. Obviamente, estamos hablando aquí de la situación de Israel, ¿eh? Cuando Jesús vino a llegar con ese buen vino, ya el pueblo era incapaz de recibirlo. Completamente incapaz. Pero esto no se queda aquí. Esto no se queda aquí, hermano mío. Porque es precisamente de esta cultura que Pablo comienza a hablar en Gálatas, que vamos a estudiar, que estudiamos la semana pasada. Que Pablo decía: yo anduve en las tradiciones de mis padres por mucho tiempo mejor que todos mis compatriotas. ¿Y qué él decía? Hasta que se reveló el Hijo de Dios en mí. Bueno, aquí hay un detalle. Porque estas cantinas de piedra, que representan la embriaguez de la ley, la borrachera y la torpeza que produce la ley, porque, esto no es ley, esto es torpeza producida por la ley, que es lo que pasa con este concepto que tenemos de los templos. Que la gente tiene tabaca sagrada de estos edificios y este asunto, y tú ves que la gente habla de que no, ahí no se puede subir en esa tarima una persona de estar, hermano, y creemos que tiene apariencia de piedad eso. Y yo voy a tener que dar como una serie entera para yo demostrar a la gente que el templo de Jehová son ellos. Óyeme, el templo de Jehová eres tú, y eso no se negocia con nada. Tú no compartes tu condición de templo con nada físico. Y tengo un estudio por ahí de un salmo que hay, Dios mío. Pero bueno, continuamos aquí, hermanos. Acabamos de decir que la borrachera que tienen esta gente, aunque es producida por la ley, no es la ley misma. Ya esta gente tiene mandamiento humano, producido eso por la ley. Porque dice la Biblia que la ley, el pecado aprovechó la ley. El pecado que muere me aprovechó la ley y me mató. Y eso es lo que estamos viendo en esta boda. Que el pecado de esa gente aprovechó el mandamiento y los mató. A esa gente no le mandaron a hacer eso. Pero bueno, hermanos míos, hay algo interesante que es donde yo quiero llegar. Y es que miren esto. Cuando Jesús apareció en la escena, los judíos ya tenían una juma
Y yo estoy hablando de los judíos porque yo no me quiero meter mucho. Estos días estoy un poquito caliente. Y sabes que cuando uno comienza a hablar de los líderes, ya inmediatamente la gente cree que uno está hablando de los líderes que son ellos. Pero aquí hay algo interesante que ocurre. Y es que cuando Jesús llega a donde los líderes, y ellos están con una juma, están borrachos, pero hay algo interesante aquí, hermanos. Mírenme, ellos creen que tienen vino y no se han dado cuenta que el vino se le acabó. Cuando Jesús llegó, a ti se te acabó el vino. Mírame, el vino que se encontraba en el día de reposo, en el sábado, se acabó. Oye, mira, oye, aquí. El vino que se encontraba en la circuncisión, se acabó. No existe. Ya no hay más. El vino que se encontraba en el sacrificio animal, se acabó. Ya, lo que pasa es que tú estás ahumado. Tú estás ahumado y tú no te has dado cuenta, muchachito. Mira acá. Tú no te has dado cuenta que lo que tú tienes agua nada más. ¿Qué fiesta más triste tienes? No hay vino en tu fiesta. Ya no hay vino en tu fiesta. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué ya tú no tienes vino? Porque el vino que te daba la ley era el vino de tu condenación. Esa era la copa de la ley. ¿Tú sabías? ¿Tú sabías que esta era la copa de la ley? La copa que Dios dice, yo daré de beber a mi copa a las naciones. Esa era. Esa es el vino de la ley. Y ¿sabes que esa misma copa es la que Jesús dice, pasa de mí esta copa? Es la copa de la ley. Es lo que te toca. Esa es la ley que te toca. Eso es lo que la ley te está dando a ti, papá. Es el vino que tú quieres. El vino de declararte pecador. Es el único vino que el Sinaí te puede dar. ¿Y sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes por qué se acabó? Porque Jesús se la bebió. Jesús se la bebió ya. Esa copa de la ley, Jesús se la bebió, papá. Ya no hay vino ahí. El vino lo trae Él. Por eso dice, esta es mi sangre. ¿Y qué es lo que tiene en la mano? El vino que Él tiene en la mano, papá. Pero tú quieres tener otro vino. Y ese vino es el vino de la maldición. Y Él se bebió ese vino ya por ti, pero tú lo quieres tú. Y por eso es que tropiezan bajo su propia ignorancia, como hizo el mayordomo. Tú crees que tú conoces cómo funciona el negocio y tú no sabes que Jesús te está cambiando el negocio porque es que tu fiesta se dañó. Tú eres el mayordomo y a ti porque se te acabó el vino. Oye, Jesús está salvando a ese mayordomo, porque el mayordomo fue que se le acabó el vino. O sea, Jesús le está salvando el pellejo al mayordomo y el mayordomo está quejándote del novio. Tú no sabes que Jesús se te bebió el vino, fue. Él fue que te lo agotó. Él fue que te lo acabó. Porque ese vino era la muerte. La muerte es lo que te tocaba. Parece entonces que no estamos hablando aquí de vino. Parece que el tema no es. Se acabó el vino. Como dicen por ahí. Se acabó lo que se daba. Se acabó. Y son tan bárbaros y tan incrédulos. Los judíos todavía ahora. Tienen una borrachera tal, Lorena, que Jesús, Dios le destruyó el templo. Ya esa gente no puede hacer sacrificio. Esa gente no puede hacer sacrificio por el pecado. Y tienen 2000 años con esa juma de que no se han dado cuenta que se le acabó el vino. Es que no hay vino ahí ya. Ya no hay vino. Ese sistema del Antiguo Testamento se murió. Ya no existe. Ya no existe. Se acabó el vino. El vino nuevo llegó. El que mejor. Y por eso es que no tenemos miedo en decirles a ustedes y contradecirlos a ustedes cuando quieren venir a traernos a nosotros el vino viejo. No admitimos eso. No admitimos eso. Porque el mismo Jesús que le dice a la samaritana, y estoy cogido con el tema de los templos, me cogí con esa vuelta. Porque ahora el negocio y lo cuarto en la iglesia, ¿sabes dónde está, Lorena? Vengan aquí y encuéntrense con el Señor aquí en el culto. Y es una diablura. Nosotros no vamos al culto, nosotros no vamos a los cultos
como si es una cita amorosa con Dios. Nosotros vamos al culto a compartir al Jesús que todos tenemos. Y llegamos con Él. Y te digo, hermano mío, toma a Jesús. Y tú me das a Jesús también. Porque nosotros somos los delivery de Cristo. No hay ningún lugar. No hay ningún punto. Eso forma parte del antiguo pacto. En el Nuevo Testamento no se habla de eso. Yo no estoy en desacuerdo con que las personas tengan lugares para reunirnos como hermanos en Cristo y compartir la fe. Eso está genial. Pero que todo esto ha llegado a un punto en el cual la gente cree literalmente que tiene a Dios agarrado un pie porque está orando en la iglesia. O sea, la gente va a la iglesia y se arrodilla en la iglesia y cree que eso tiene alguna superioridad espiritual que ora en su cuarto. Es un disparate, hermano. Eso forma parte del vino viejo. Y hay pastores que no les gusta esta conversación porque buscan todos los medios carnales para que el pueblo vaya y se congregue a la iglesia. Pero es que usted tiene que buscar la manera de que la gente vaya porque ama a Jesús, no porque ama una estructura física, porque eso es la carne. Eso es carne, hermano. Hable de la gente claro. Esto aquí está lindo, está muy chulo, pero esto aquí no significa nada espiritualmente hablando. Eso es lo mimito que esa 6 vasijas de piedra que ven ahí. Eso es insuficiente. Nosotros somos el templo de Dios. Ya, más adelante voy a hacer una serie hablando de eso. Porque la gente cree literalmente como que ahora son unas estructuras como que ¿qué es lo que tú dices, hermano? Dios no habita ahí. Ey, Dios no habita ahí. Eso no es la casa de Dios. Nosotros no estamos en símbolo, insistimos, nosotros no estamos en símbolo, nosotros estamos en Cristo. Y dice Jesús a la samaritana, para terminar y cerrar esto ya, dice, oye bien, ni en este monte ni en el otro adorarán al Padre, sino en espíritu y en verdad. Yo no me quiero meter a hablar de eso, porque si me meto a hablar de eso me bloquean el internet. Nosotros no adoramos en lugares, nosotros adoramos en espíritu y en verdad. Nosotros no adoramos en lugares, hermano. Es un disparate, hermano mío. Bien. Vamos a responder unas cuantas preguntas, ¿sí? Para cerrar con esto. ¿Quién se anima? Preguntitas. O otra persona que quiera unirse a la llamada, qué sé yo, hablar conmigo un momento. Vamos a ver, Ruth. Si alguien quiere unirse a la llamada, conversar conmigo un momento, que lo haga ahora, que envíe la invitación ahora. Preguntas, estaré contestando por aquí también, por los comentarios. Discúlpenme que no pude hacerlo hoy por YouTube, pero yo creo que también tenemos interacción en esta cuestión por aquí. Y yo lo voy a subir en todo caso por YouTube. Miren, mi gente, le quiero agradecer enormemente a la gente que está metida ya en nuestro Patreon. Honestamente, esto no tengo manera de pagarlo. Gracias a ustedes es que estamos haciendo esto. Estamos metidos ahora mismo. Me gusta decir este tipo de cosas para que ustedes sepan cuando estamos metidos ahora, hemos vuelto locos con el hebreo, le estamos dando duro. Ya ustedes saben que por lo menos el griego ya lo tenemos, pero en el hebreo estoy fajado fuertemente con eso y yo he aprendido cosas que yo estoy loco ya por traérselas a ustedes y regalárselas, dárselas a todos ustedes. Así que su colaboración, hermano mío, vale mucho la pena. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Hello. Si va a estar así, mejor que salga. Pues no lo escucho. ¿Cómo le corto la llamada? Ok. Vamos a ver, mi gente querida. ¿Quién tiene alguna pregunta? Sí, algunas personas me han preguntado que por qué yo estoy un poquito lento en las redes en estos días. Yo informé la semana pasada en el en vivo de YouTube que va a estar un poquito off durante esta semana porque honestamente estaba un poquito cargado. Ya yo estaba, era mi gente con los guantes puestos así cuando yo publicaba un video esperando a la gente que no entiende la cosa que uno dice. Y estamos en Cristo, tratando de
de seguirlo moldeando. Todos tenemos cosas que moldear, yo mismo tengo cosas que moldear. Yo siempre he dicho que mi debilidad es la caja de comentarios. Hay veces que yo explico una cosa 100 veces y eso me turba, honestamente. ¿Quién más tiene? Me dice Sangre, quisiera invitarte a mi congregación, pero no te van a llevar esta verdad con barba. Ah, que no te van a dejar llevar esta verdad con barba. Yo me pregunto si Jesús tenía barba o si Jesús se afeitaba con aceite Gillette. Bueno, mi gente, ustedes están como tímidos. Déjame ver. Oye, me pregunto si se puede sentir el Espíritu Santo sin conocer a Cristo verdaderamente. Claro que sí. Claro que sí. Me preguntan aquí una persona que si se puede sentir al Espíritu Santo sin conocer a Cristo verdaderamente. Claro que sí. Eso es posible. Lo primero es que sentir al Espíritu Santo no es conocer al Espíritu Santo. Yo creo que todo el que estaba en el día de Pentecostés sintió el brisazo, independientemente de que haya sido cristiano o no. Y no estoy hablando específicamente de lo que hablaron en lengua, estoy hablando de gente que estaba ahí, que oyeron el juidero y eso fue una manifestación visible. Nada, Brian, que solo quiero decirte que gracias, hermano, por dejarte usar por Dios. Eso es un honor para mí. Vamos a la Soleide. Soleide de la mía. Saludando, Bendiciones. saludando. Ay, santo, mi segunda vez en este live, qué gloria. Brian, tú hablaste, mientras hablabas de tantas cosas, qué maravilla lo que el Espíritu Santo hizo esta noche. Gloria a Jesús. Mencionaste un tema específico acerca de los milagros y el rol de los milagros en el ministerio de Jesús. En mi Amén. iglesia ahora mismo hay un movimiento donde estamos anhelando esos mejores dones de los que habla la palabra. Queremos ver milagros, queremos ver señales, obviamente teniendo como objetivo principal conocer a Cristo sobre todas las cosas y que Cristo sea Amén. pues la cabeza de nuestra iglesia y todo esto, pero estamos anhelando esto. ¿Qué tú Ujú. opinas acerca de esto? ¿Tú nos puedes arrojar un poquito de luz sobre este Sí. tema? ¿Por qué no estamos viendo tantos milagros en nosotros como creyentes? Amén. Yo te voy a hacer una pregunta, Soleide, antes no te vayas, me gustaría conversar un poco contigo. ¿En qué parte del libro de Hechos eh, se ve que la iglesia pide milagros porque sí? O sea, hay un episodio que ocurre eso. Y es que Ujú, ellos, Pedro, viene y le dice a ellos, danos confianza, Señor, y tú confirma tu palabra por medio de señales y prodigios. O sea, ujú, ¿qué pasa? Que yo noto, honestamente, que hay iglesias que tienen dos problemas seriamente. Yo veo muchas iglesias, por ejemplo, de corte bautista, que tienen la palabra, y al tener la palabra, que es lo más elevado de todo, entonces dejaron de pedirle al Señor que le confirme lo que todavía no tienen la palabra, que ellos tienen la palabra. No sé si tú me estás entendiendo lo que yo te quiero decir. claro. Porque están tan absortos con la gloriosa palabra de Dios, que es gloriosa y que es definitivamente superior a cualquier milagro, que entonces como que dejaron el flow apostólico de Señor, yo tengo esta palabra y yo lo que quiero es dar la palabra, pero yo quisiera también, por querer que las demás personas creyeran en la palabra, que tú mostraras más señales. Y Pero hay también otras. no están dejando que el Espíritu Santo fluya, Sí, no, pero haga hay como otra Él cosa, no, pero quiera. voy para allá, voy para allá. Ujú, Pero es un caso que yo noto. Las iglesias que muchas veces tienen solidez en la escritura, entonces no piden por esas cosas. Pero entonces, iglesias que no tienen solidez en la escritura son las que la piden y la dotan mal. La dotan mal, porque para qué tú quieres milagros y para qué tú quieres prodigios si tú no tienes la palabra para que se supone, o sea, tú primero tienes que tener la palabra, que es lo que estos milagros confirman, antes de tú quieres los milagros, porque entonces tú lo que estás confirmando es el error. No sé si tú me entiendes. Y yo lo sí. noto así. O sea, yo noto que muchas veces yo veo un profeta o un supuesto profeta. Yo no me cuesta creer que todo eso es mentira. Lo que yo Ujú, veo. Veo muchas cosas que son convincentes. Tú sabes. Pero son hasta que entonces te abren la boca y comienzan a hablar de pilas de disparate y de herejía. Yo right. decía a mi novia, ¿por qué esta gente, Dios mío? Pero míralo ahí. Mira cómo Ujú, vimos hoy que Caifás, un carnal que tenía como meta matar a Jesús, profetizó de parte de Dios. ¿Se right. entiende, verdad? Entonces, Ujú, nosotros no queremos ser Caifás. Y Caifás se logra fácil. Eso nada más tú profetizar sin tener palabra de Dios, sin tener la revelación. ujú. Entonces, en ambas cosas, yo noto un desastre. Así es. Un desastre abismal. O Ujú, sea, fíjate que, mira, las iglesias que tienen la palabra, pero no procuran esas cuestiones espirituales, son un problema también. Porque Pablo dice que hablan muy bien,
de manera piadosa de la palabra, pero entonces niegan su eficacia. Come on. Yep. Ey, hay que tener cuenta con eso. Ujú. Tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia de la Ujú. palabra del Señor. Entonces, ambos puntos son para mí evitables. Lo que yo sí noto es que muy rara vez, con mucho pesar que tengo, Ujú. con mucho pesar que tengo, yo noto que la iglesia que está metida en la palabra, están tan metida en la palabra que sueltan tu en banda. Y la iglesia Exacto. que no tiene la palabra, al carecer de lo más elevado, creen que esas cuestiones son las más elevadas. Eso es lo que yo he sentido. O sea, hermano, mire, si usted no conoce a Jesús, si usted no conoce a la persona de Jesús, ¿qué es lo que hace usted de que queriendo de que está, de que esté lleno de poder del Espíritu Santo? Porque el poder del Espíritu Santo es para ser testigo de Cristo. O Yes. sea, ¿para qué tú quieres ser? O sea, que lo que tú quieres con el Espíritu Santo, tú lo que quieres es un superhéroe. ¿Entiendes, verdad? Entonces yo lo veo genial siempre y cuando sea una iglesia que ya tiene una membresía que ha sido doctrinada. Mira, hay iglesias que yo lo que creo que es una iglesia que ni siquiera deberían estar evangelizando. Hay iglesias que yo lo que creo que deberían trancarse por 3 meses a adoctrinar a los miembros. A estudiar, Entonces, ya. si usted no conoce de Biblia, si usted no conoce de doctrina, usted no conoce la joya que hemos estado hablando, por ejemplo, hoy, usted no tiene derecho de que para estar buscando milagros. Yeah. Porque es que los apóstoles buscaron milagros solamente para demostrar la gloria de Cristo. Si usted no conoce a Cristo, usted lamentablemente, mira, eso le digo, yo he visto muchos predicadores aquí, que son predicadores que son curanderos, sanan gente y levantan paralíticos, y esto y esto y esto. Y son gente que yo nunca lo he escuchado hablando de Dios, hablando de Cristo. Nunca los he escuchado dándote un mensaje que te revele la gloria de Cristo como hicimos hoy. ¿Se entiende, verdad? Entonces sí, más o menos eso es lo que yo pienso. En mi Siempre y cuando caso, tu iglesia tenga más enfoque en la palabra que en esas cosas, yo lo veo Ujú. genial. Right. Yo siento que en mi caso, la situación es que obviamente estoy tratando de profundizar mucho en la palabra y todo eso, pero ahora estoy llegando a un punto donde me frustro porque leo el libro de Hechos y veo cómo la iglesia se manejaba, veo cómo los discípulos se manejaban y como que, wow, Señor, yo quiero también que tus evidencias, yo tengo el conocimiento, quiero también tus evidencias, Claro. tú sabes, Es- entonces, ya. Eso está genial. Yo no tengo ningún tipo de problema con que nosotros, en amor y Ujú. por el otro, porque yo no necesito evidencia. Yes, Escucha yes. esto. Yo no necesito evidencia, yo estoy convencido de quién es Dios. Come on, Yo yep. no puedo morir hoy sin ver un milagro nunca en mi vida. Y yo estoy convencido de, porque mira, me convenció fue esto. Fue la palabra que me convenció. Amén. Ujú. Yes. Ahora, por el incrédulo, por el carnal, Ujú. yo en amor y en consideración me gustaría que Dios me usara en ese sentido. Pero por mí, o sea, por la iglesia, ese no debería ser eso no debería ser el tema de la iglesia, ¿no? ¿Tú me entiendes? Ujú. Eh, Amen. porque somos un cuerpo de creyentes. Entonces, Yes. es cierto. Si alguien más quiere unirse, gracias, Solidi, por estar aquí. Gracias. Chao, chao. Gracias, Sara. ¿Quién más quiere unirse a comentar algo conmigo aquí? Vamos a ver. Vamos a ver. Si alguien quiere unirse, que lo mande la solicitud. Hay algunos ahí, pero lo mandaron hace rato, ya sé que no lo voy a enviar a ustedes. Bueno, mi gente querida, sí, hay que anhelar los dones del Espíritu Santo, hay que anhelar todo ese tipo de cosas, que no hay forma bíblicamente de usted demostrar que ya no, que no existe. Pero nada, se les ama enormemente. Vamos a colocar este video aquí en el canal de YouTube, o sea, pueden irlo a buscar, alrededor de media hora va a estar ahí colgado, y se les ama enormemente. Ya ustedes saben, mi gente bella.